Muy buenas tardes. Entonces, este es como el video de apoyo para hacer el proyecto en diferenciación numérica. Entonces bueno, se titula Proyecto de aula, predicción del rendimiento escolar mediante diferenciación numérica y Deep Learning. Deep Learning es redes neuronales, es una de las partes de la ciencia de datos. La primera es Machine Learning, la otra es Deep Learning. En Deep Learning se utilizan redes neuronales, unos algoritmos que imitan a el cerebro, ¿cierto? Neuronas y redes neuronales. El contexto del proyecto es con estudiantes, porque es más apropiado a los de la licenciatura, estudiantes de sexto y séptimo grado de una institución educativa que registran periódicamente sus calificaciones en matemáticas, ciencias y lenguaje. El equipo docente desea analizar cómo varía el rendimiento académico de cada estudiante en el tiempo y prever posibles disminuciones o mejoras en su desempeño para implementar estrategias pedagógicas personalizadas, de acuerdo a ir observando el desempeño de los estudiantes. Eso también sirve como para automatizarlo también, porque uno como maestro yo creo que se cansa mucho y tiene muchos estudiantes, entonces como que automatizar todo eso como para poder que sea el algoritmo el que le esté revisando lo de los estudiantes, puede que se ayude al menos a una profesor a descansar un poquito, porque es que uno debe estar como mirando el desempeño de los estudiantes, de todos, para estar como pendiente en realidad de todos. Yo creo que nos exigen como mucho eso. El curso de análisis numérico explora las fórmulas de diferenciación numérica, las tres que acabamos de ver: forward, centered y reward, para estimar tasas de cambio en las calificaciones. Las tasas de cambio o velocidades de cambio. Tasas de cambio o velocidad de cambio. También la derivada, también la llamamos tasa de cambio o velocidad de cambio o razón de cambio de las calificaciones, y cómo esos valores pueden alimentar un modelo de red neuronal simple de Deep Learning que anticipe tendencias de rendimiento en los estudiantes. Para anticipar eso, como usted lo decía ahorita, anticipar el rendimiento de los estudiantes. Aquí está que nos quede la cara ya del expositor, y entonces el problema generador. Entonces, ¿cómo podemos usar esa diferenciación numérica y técnicas de Deep Learning para detectar de manera temprana si un estudiante mejorará o empeorará su rendimiento académico en los próximos periodos? Las preguntas orientadoras: ¿qué representa la derivada de una función en un contexto de calificaciones? Entonces, la derivada como razón de cambio nos dice la velocidad con la que cambian las calificaciones de un estudiante. Por ejemplo, cuando un estudiante cambia de 0 a 5, una velocidad enorme, pues porque creció 5 unidades, digamos, en un mes, o de un periodo a otro, en un periodo, de un periodo a otro, en un periodo. Bueno, y una velocidad bien baja, cambió de 0 a 1 en un periodo. Entonces ya, esa es una velocidad de cambio muy baja, y mientras que la primera es una velocidad de cambio muy alta. Velocidad de cambios, cómo cambian las notas en un tiempo dado. Entonces, que la derivada es eso, la velocidad con la que cambian las notas con respecto al tiempo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se puede estimar la tasa de cambio o velocidad de cambio de un conjunto discreto de datos? O sea, y eso es lo importante acá, es que ya es diferenciación numérica, pero es un conjunto discreto de datos, es las notas de los estudiantes, es un conjunto discreto, porque lo tomamos en tiempos diferentes, en este caso las notas en periodos, en 5 periodos para estimar la cesta. Ese es un conjunto, es un ejemplo de conjunto discreto. Este tipo de datos, en la que las notas son funciones del tiempo, esa es una función del tiempo, no tenemos una forma de derivar de manera analítica, entonces lo hacemos de manera numérica. Ahí no hay formas de derivar cuando la función está definida de manera discreta, ya simplemente valores de ella en ciertos puntos. Ese es un ejemplo de la necesidad de la diferenciación numérica frente a la diferenciación analítica, en la que la hacemos con reglas de derivación. ¿Y qué diferencias hay entre diferencia hacia adelante, diferencia hacia atrás y centrada? Entonces, como vimos ahorita, que la diferencia hacia adelante era que yo tomaba desde el centro o el punto donde quiero la derivada, moverme hacia adelante, o sea, aumentando un h, y el de hacia atrás disminuyendo un h, y centrada es moviéndome del centro h hacia la derecha y del centro h hacia la izquierda. ¿Y cómo se puede una red neuronal aprovechar esta información para aprender patrones de cambio? Es como la red neuronal
es como se configuran de manera secuencial neuronas para que le entren la información de las razones de cambio, las derivadas y las notas y las razones de cambio para predecir cuál va a ser la nota futura. Entonces ya le entran las notas y sale la predicción futura de la nota para el periodo siguiente. ¿Y qué decisiones pedagógicas podría tomarse a partir del análisis predictivo? Entonces, que dependiendo de la estimación de notas, uno ya podría decir, bueno, este estudiante hay que acercársele a él, hablarle a los padres, vea, es que con este rendimiento que él tiene, pues mire que cómo me puede ayudar desde su casa, o implementar estrategias diferentes como actividades extracurriculares o asesoría personalizada, ¿cierto? Utilizar otros medios didácticos. Entonces, el objetivo es desarrollar un modelo computacional que estime y prediga la tendencia del rendimiento académico de un estudiante de sexto o séptimo grado, aplicando técnicas de diferenciación numérica y deep learning a partir de un conjunto de datos reales. En este caso lo vamos a hacer sintéticos. Python tiene una manera, pero por ejemplo para los estudiantes de la licenciatura, como están haciendo la práctica, ojalá los tomen reales. Los tomen reales y hagan lo mismo, los metan en este mismo cuaderno, en el script de este cuaderno y lo hagan, porque lo que queremos es que cada uno lo haga con datos, por ejemplo usted que con sus estudiantes de preescolar y primero, entonces claro, es la cosa. Entonces que lo hagan con esos, el objetivo entonces es aplicar fórmulas de diferenciación numérica, forward, backward y centered, y a series temporales de calificaciones. Series temporales es porque tenemos el tiempo y la calificación, es decir, periodo, calificación, periodo, calificación, periodo, calificación. Entonces, cuando tenemos datos que son en función del tiempo, o la variable tiempo, los llamamos series de tiempo, o series temporales. Interpretar tasas de cambio obtenidas, las tasas de cambio o razón de cambio, como indicadores de mejora o deterioro del rendimiento. Por ejemplo, cuando la tasa de cambio es positiva, la derivada es positiva, entonces está diciendo que es que el estudiante, sus notas son crecientes. En cambio, cuando esa tasa de cambio es negativa, hombre, hay que hablar con él. Si una tasa negativa porque está diciendo sus notas están cambiando para decrecer. Sí, porque tasa de cambio o razón de cambio o derivada negativa significa función decreciente. En este caso, calificaciones decrecientes. Diseñar un conjunto de características o features basadas en las derivadas numéricas. Entonces vamos a tomar las derivadas numéricas y las calificaciones de los estudiantes para estimar su rendimiento futuro. Entrenar un modelo de red neuronal simple que prediga esa calificación siguiente o la tendencia a subir o a bajar las notas, y evaluar un modelo y reflexionar sobre las implicaciones educativas del análisis. Entonces me queda muy bonito, queda muy adaptado, entonces me parece muy bacano, adaptado a la realidad de un curso para docentes, un curso de análisis numérico pero para formación de docentes, queda muy bacano, y si usted lo aplica en el contexto suyo, mucho mejor, el contexto suyo en donde se trabaja. Metodología ABP de aprendizaje basado en problemas y proyectos. La fase 1, entonces, revisión de los datos, la discusión, qué significa tasa de cambio. ¿Qué tasa de cambio es? Acordate que es como uno resta cuánto cambian las calificaciones sobre la resta en el tiempo para decir cuánto cambian las calificaciones en el tiempo. Tasa de cambio. Es decir, una razón de cambio, una diferencia. Una razón de diferencias. Un cociente de diferencias, me gusta decirla a mí. Introducción práctica a las tres fórmulas de diferenciación numérica. La fórmula f de x más h menos f de x sobre h, la fórmula f de x menos h sobre h, y la centrada, que es f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Esta es la única que dividimos sobre 2h. Esas son las fórmulas de diferenciación numérica. Y la construcción de los datos, crear los datos, y normalizarlos, es porque las redes neuronales no aceptan datos que sean números mayores a 1. Por ejemplo, que le entren datos que sean 1000, 2000, 4000, tanto, nada. Es siempre datos entre 0 y 1. Entonces, en ciencia de datos hay que normalizarlos. Si usted tiene datos muy grandes, hay que volverlos chiquitos para que queden en un rango en 0,1 para las redes neuronales, en 0,1 o en menos 1,1. Graficar también los datos e implementar las tres diferencias numéricas. Aquí tiene él nos da
la inteligencia artificial, nos da eso cómo se implementa en datos numéricos. Esa diferencia hacia adelante, ese forward, es simplemente tomar los datos. Aquí está diciendo que toma los datos de calificaciones y va construyendo un arreglo de cada dato. Bueno, el dato siguiente menos el anterior sobre H, el dato siguiente menos el anterior sobre H. Ese es para forward. El backward, el dato anterior hace la diferencia entre ellos sobre H. Entonces aquí calcula S. Y aquí la diferencia centrada, que es no desde el punto que quieren en particular, sino el dato anterior, el dato siguiente, resta esos dos y divide sobre 2H. Entonces aquí cómo eso se implementa en datos de calificaciones. En definitiva, le muestra la función que lo implementa esa fórmula, pero en datos discretos. Entonces está en realidad tomando de la lista de datos que la está denotando en este caso con la variable Y. Las calificaciones las está denotando en este caso con Y, aunque uno le puede cambiar la denotación como quiera. Y luego ya el modelado predictivo en Deep Learning, seleccionar variables predictoras, calificaciones pasadas, diferencias numéricas, promedios móviles, construir la red neuronal con una API de Keras, bueno, una API llamada Keras o otra que se llama PyTorch. Keras es de Google, la regaló Google, y PyTorch es de Meta, de Facebook e Instagram. Es una aplicación que también es gratuita, la regaló Meta para implementar redes neuronales, en este caso secuenciales, con algunas capas ocultas o capa densa, y entrenar un modelo para predecir esa próxima calificación o tendencia. Eso es lo que se quiere hacer. Y luego evaluar lo que dé, comparar el rendimiento de diferentes modelos de derivación como entrada al modelo, analizar gráficas de predicciones versus las notas reales y discutir los posibles sesgos éticos y pedagógicos en el uso de la IA educativa. Si eso qué implicaciones éticas tiene el utilizar redes neuronales en educación. Y comunicación del proyecto, el informe, y aquí bueno, las competencias que se desarrollan, unas competencias computacionales en Python, NumPy, Matplotlib y Keras, analíticas en interpretación de tasas de cambio, en datos discretos, en datos de calificaciones, investigativas en formulación de hipótesis y análisis de modelos predictivos, y pedagógicas en lectura crítica de resultados. Y el ejemplo ahora sí, entonces el contexto es el de simularemos calificaciones de un grupo de estudiantes en 5 periodos académicos. Aquí la puso para 5, lo dejamos para los. Entonces en la predicción real sería para 3 periodos y predecir el cuarto. 3 periodos, tomar los datos de 3 periodos y predecir el cuarto. Y usted que está en esta última parte, mejor, porque ya está en la última parte del año, ¿cierto? Luego calculamos las tasas de cambio usando las 3 fórmulas de diferenciación numérica y usaremos como variables de entrada y las usaremos como variables de entrada para la red neuronal que produce la nota del sexto periodo. Eso es lo que él va a hacer. Ese es el contexto de las. Y ahora sí viene el código. Entonces, en el código utilizamos NumPy para cálculo numérico, Pandas para la visualización tabular, Matplotlib para la visualización gráfica, TensorFlow para utilizar Keras. Aquí no estamos utilizando PyTorch, Keras de Google para la red neuronal, y Sklearn para normalizar los datos con la técnica Min-Man-Scalar para volverlos chiquitos que tienen el intervalo de 0 1, porque las redes neuronales no trabajan sino con datos pequeños. Y este de Sklearn para dividir en entrenamiento y testeo, porque un modelo predictor, usted le da los datos, pero los datos totales él los saca una parte para testear, de tal manera que entrena con una parte de ellos y mira a ver si está prediciendo bien en los datos de prueba. Entonces aquí una función que divide, divide en entrenamiento y testeo, Train Test Split, por sus siglas en inglés. Es una función que divide en entrenamiento y testeo. Entonces aquí lo corre y aquí ya viene para 50 estudiantes. ¿Cuántos tiene usted? 39. Entonces usted lo puede poner acá. No, entonces quiero 39. Entonces aquí le pone 39 estudiantes. Entonces le genera notas para 39 estudiantes.
en cuántos periodos, entonces aquí le cambia, entonces en 3 periodos, no en 5, ¿cierto? Y aquí le genera entonces esas notas, entonces él las genera y mire que ya me genera 3 notas para cada periodo. Bueno, aquí me la puso con muchas decimales, entonces yo diría que creo que aquí le puedo poner con n.round, round, creo que el método round de 2 me lo completa. Para redondear a dos cifras decimales, mire cómo me queda. Vamos a ver. Attribute round. Porque es round. Es que, pero se pronuncia round. ¿Sabes? Ay, Dios mío. Estos americanos. Pero no, las notas reales no son dos cifras decimales, sino de una sola. Las notas reales de los estudiantes son 3.4, 3.6, 3.5. Entonces, que la quede a round de una sola cifra decimal. A ver, así, hay que dar a 3 periodos. Aquí ya la graficación, entonces aquí nos muestra cómo un estudiante entonces pudo haber tenido en el primer periodo un 3, bueno, el verde, el 3, luego pasar a una nota de 3.3 y luego pasar a una en el tercer periodo de 3.5. Entonces usualmente ellos van mejorando la cosa porque es como una tendencia creciente, aunque algunos estudiantes decrece el azul. Entonces, una manera de graficar el comportamiento de las notas de un estudiante en los 3 periodos. Entonces, gracias a vos ya quedó a 3 periodos. Aquí las formas, las funciones que nos calculan la diferenciación numérica como teníamos arriba. Aquí ya cómo se implementa para esos datos, esas diferencias. Aquí los llama métodos de diferenciación a esta función de Python, métodos de diferenciación o de derivación. Y aquí nos va a generar los datos donde colecciona las derivadas y las notas. Entonces uno aquí lo va a mostrar de manera tabular. Entonces nos muestra, vea, nos muestra el promedio de la derivada hacia adelante, el promedio de la derivada hacia atrás, el promedio de cada uno. Entonces eso está diciendo que las derivadas para en promedio son, bueno, para esos estudiantes miren que son positivas. Eso es bueno. Al que sea la derivada negativa, eso mejor dicho, eso también llama la atención. Y aquí el mean score es como la nota promedio. Entonces que ten en cuenta las razones de cambio o tasas de variación de las notas y la nota promedio, una nota promedio, para con esos 3 atributos predecir la que sigue, el next score, la nota final. Entonces aquí ya él genera, con unos datos de algunos estudiantes, los que tienen la nota final, va a entrenar para predecir. Entonces aquí, bueno, nos muestra un promedio por cada atributo y nos mire que para los 35 estudiantes, 39, ¿cierto? 39 estudiantes, el promedio en este mean forward es el promedio de la derivada o tasa de cambios de 0.3, es positivo. Pero hay gente que sí tiene derivada negativa, hay estudiantes con derivada negativa, o sea, con un comportamiento decreciente en sus notas y un valor. Y es constante. Aquí muy parecidito, pero eso es el valor mínimo, el valor mínimo negativo y el valor máximo de 0.75. Entonces, aquí de 0.75 para este tipo de derivada, este de 0.5 y este de 0.25. La derivada más grande en este. La derivada más grande es la derivada hacia adelante. Para algunos de los datos. Aquí ya él escala los datos y los divide en entrenamiento y testeo. Aquí entonces escala los datos con una técnica, se llama min-man scaler, es porque le resta el rango, coge cada dato, le resta el mínimo y divide por el rango, y eso hace que los datos se queden en 0,1. Le resta el mínimo para centrarlo y divide por el rango de ya que vimos estadística, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces él hace esa parte en escalar los datos y aquí aquí los divide en entrenamiento y testeo, y cuando ya los divide le metemos eso en una red neuronal
con 8 neuronas en la entrada, 4 en la capa oculta y una neurona de salida. Y aquí esta parte se demora un ratico en correr, que yo le pongo como un porcentaje time, para que ese tiempo que él tarda en entrenar el modelo predictor me lo estime. Entonces él se queda un ratico pensando, mientras con los datos de entrenamiento, corriendo los 100 épocas, nos va construyendo el modelo predictor de red neuronal. Aquí ya terminó. Aquí nos va a evaluar ese modelo, que cómo se comporta, y nos dice que tiene un error absoluto en su predicción, estimado de 0.62 en las notas. Error absoluto de 0.62. Un error más o menos, en notas siempre es como grandecito, porque más de media unidad en error, más de media unidad en las notas, más de media unidad. Y el modelo predictor, entonces aquí ya, aquí cogemos sobre el conjunto de testeo a hallar las predicciones, con el modelo, aplicando el modelo, el método predict, para hallar las predicciones. Aquí le ponemos a que predica, y aquí ya a graficar cómo tenemos con respecto a la horizontal. Entre más cerca estén los datos de la horizontal, que es la función identidad, en la que está comparando notas reales con notas predichas. Entre más cercanos estuvieran esos datos de acá, es que están diciendo que una cosa es la nota real del estudiante sacada y otra cosa es la que él predijo. Y mire que, por ejemplo, en este azulito, la nota real era de 4,1 y la predicha fue de menos de 3,6, más o menos de 3,6. Entonces, que para la diferencia entre la nota real y la nota predicha pues no es mucha, pero estuvo más, las notas predichas están por debajo de las notas reales. Las notas reales, mire que están, y de pronto es porque el estudiante a la final, a lo último, llega y como que, a pesar de sus tendencias, a lo último, en medio de lo que va a perder el año, hace lo que sea, pero para que las notas reales superen a las predichas. Entonces uno muestra como una interpretación de eso, de esa partecita, de esos resultados. Eso es lo que se busca mostrar. Y en la rúbrica busca entonces que el estudiante de licenciatura explique y aplique correctamente los 3 métodos de interpretación contextual, comprensión de la diferenciación numérica, comprender bien esa diferenciación numérica al describir todo esto, qué significa entonces derivar hacia adelante y hacia atrás, en la implementación computacional, que sepa manejar bien el código como lo mostramos acá. Entienda más o menos, esta partecita no se exige mucho, que entienda lo que se está pasando en la red neuronal. Por ahora nada más entender de que se construye un modelo predictor, y que también se desempeña, ¿cierto? Nada más como en esa partecita. Pero uno con el tiempo buscamos que en esta docencia eso se vaya volviendo más natural y entienda el resultado obtenido. Entre lo que él hace es comparar notas en el conjunto de testeo que él tenía reales con las notas que el modelo predice, y mostrar gráficamente que las notas predichas están por debajo de las notas reales. Es decir, el estudiante sacó más de lo que el modelo predice, sacó más de lo que por lo regular. Siempre, porque mire que las notas reales están alrededor de más de 4, ¿cierto? Más de 4, y las predichas están solamente entre menos de 4, pero mayor a 3,5. Menos de 4, mayor a 3,5. Qué curioso. Y no saber predecir eso, qué es lo que él nos está diciendo. Eso es lo que queremos hacer en el proyecto. Muchas gracias.